Hola amigos de la ciencia, como hemos recibido muchos comentarios sobre el vídeo que hicimos sobre el Stradivarius y que te dejo por aquí, hemos decidido hacer una comparativa que dejamos de lado la otra vez, que es la comparativa entre los violines Amatus, Guarnerius y los ya citados Stradivarius. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué clase de violines son estos? Vale, pues eso es lo que vamos a descubrir hoy, porque aunque parezca mentira, surgieron en el mismo momento y tienen una historia muy interesante. Vamos a por ello. Antes de entrar a comparar el sonido de los tres violines, dejadme que os ponga un poco en el contexto histórico. Ya veréis que es muy relevante en este asunto. Para empezar, quiero que veáis la siguiente imagen de diferentes constructores de violines famosos. Fijaos bien, como se ve, Antonio Stradivarius aprendió de otro constructor de violines. No fue autodidacta, y lo más sorprendente es que fue alumno de un constructor cuyos violines son también muy famosos, los llamados Amati, si lo decimos en italiano, o Amatus, si lo decimos en latín. Pero ahí no acaba la cosa, porque por el otro lado de la imagen tenemos ni más ni menos a la otra familia más famosa de construcción de violines, los Guarneri. Es más, si alguien tuviera que decir un tipo de violines que no fueran los Stradivarius, surgirían antes los Guarnerius que los Amatus. Además deciros que todas estas familias son originariamente de Cremona, en Italia. Es decir, que se creó una bonita generación de constructores en el mismo lugar, que seguramente se ayudarían con su competencia y su colaboración. Eso sí, algunos Guarnerius se realizaron en Venecia o Mantua. Vamos a explorar esto un poco más en detalle. Aunque en la imagen que os he enseñado solo están representadas las personas más importantes, pensad que el oficio de la construcción de instrumentos, como tantas profesiones artesanales de la época, se transmitían de generación en generación, de padres a hijos. Esto supone que aunque dentro de una familia destacasen algunos de sus miembros especialmente, y gracias a esto la familia entera fuera conocida, cuando hablamos de Stradivarius o Guarnerius podemos estar haciendo referencia a la familia, al miembro más destacado, otro miembro cualquiera o incluso a los instrumentos que fabricaban. De hecho, cuando os pregunto ¿qué es un Stradivarius?, ¿qué os viene a la mente? ¿Una persona o un violín? Dentro de la familia Stradivarius, el personaje más famoso fue Antonio Stradivari, que como hemos dicho, fue discípulo de la persona más famosa dentro de los Amati, Niccolò Amati. Sin embargo, entre los Guarneri, el más famoso no fue Andrea, que también aprendió de Niccolò Amati, sino su nieto, Giuseppe. Al margen de líos familiares, sabed que si un hijo realizaba un violín, era tradición que lo firmara con el nombre de su padre si éste vivía, por lo que aún hoy nos es muy difícil saber qué miembro de la familia construyó algunos de los violines. Avancemos, porque tal vez no lo conozcáis, pero acabo de nombrar uno de los constructores de violines más famosos de la historia, Giuseppe Guarneri. Su nombre completo era Bartolomeo Giuseppe Guarneri, apodado del Jesús, y vivió entre 1698 y 1744. Tal vez sea este hombre el único capaz de rivalizar con el mismísimo Antonio Stradivarius, hasta tal punto que algunos lo consideran mucho mejor constructor de violines. El gran problema al que se enfrentaba y por lo que fue minusvalorado en su época es que no cuidaba los detalles estéticos y solo se preocupaba por todas aquellas partes del violín que contribuían a su sonido. Eso sí, no os dejéis influir por el valor que se daba en la época, porque si bien un Guarnerius podía adquirirse por 2 o 3 monedas y el Stradivarius se vendía por 10 u 11, los Amatus requerían hasta 40 monedas y hoy son los menos conocidos de los tres. Giuseppe aprendió de su padre, como todos en la época, pero pronto empezó a incorporar elementos de los Stradivarius e investigó mejoras por su propia cuenta. Sin embargo, la estructura interna y externa y la forma de la construcción seguía siendo sello de los Amati.
Además, una de las particularidades de este Guarneri fue que cuidó mucho la selección de maderas, incluso por encima de Antonio Stradivari, que a veces usó algunas más baratas y sencillas. Sin embargo, con la muerte del más famoso de los Stradivari en 1737, Giuseppe decidió experimentar y encontrar su propia forma de construcción al margen de los Amati, y fue precisamente esta causa la que le llevó a rivalizar con los Stradivarius al mismo nivel. Es más, si los Stradivarius llevaron una evolución lineal en su perfeccionamiento, Giuseppe rompió todos los moldes e innovó con formas más originales y revolucionarias en muchos sentidos. Testeó sin las tradicionales contemplaciones de su tiempo, y ahí, sin duda, fue mejor que cualquier otro constructor de su tiempo, incluidos los Stradivari. En cualquier caso, murió con más pena que gloria, hasta que 70 años después aparece una figura que cambiaría el devenir de estos violines. Hablamos del famoso violinista Niccolò Paganini, que utilizó un Guarnerius de 1743 de Giuseppe, al que apodó Il Canone, el cañón, por el volumen que era capaz de producir. Fijaos en la casualidad. Paganini solía tocar un Amati, pero lo apostó en un juego de azar y lo perdió. Fue entonces cuando un admirador le regaló un Guarneri, en concreto el que después llamaría Il Canone, y eso lo hizo tremendamente famoso. Tras actuaciones que crearon auténticos movimientos de masas en la época, donde se crearon leyendas de todo tipo en torno a este violín y a Paganini, la demanda de los Guarnerius se disparó y siguen con su buena fama hoy en día. Un Guarnerius apodado Vietnams, por el nombre de otro célebre violinista, fue subastado por cerca de 16 millones de dólares en 2016. Il Canone, por su parte, fue cedido por el mismo Paganini a la ciudad de Génova y actualmente se expone en el Palacio Tursí de la ciudad. Antes de pasar al siguiente punto, no puedo dejar escapar esta anécdota de Paganini que os va a sorprender, aunque algunos ya sé que la conocéis. Como ya sabréis o habéis podido notar en mis comentarios anteriores, Paganini fue una auténtica estrella de su tiempo. Sin embargo, algunos achacan su brillantez a algo más bien oscuro. Se dice que realizó un pacto con el diablo, y a cambio de su alma se le permitía tocar con gran virtuosismo su violín. Según se entendía en su época, era imposible que un mortal pudiera tocar con tanta precisión y velocidad. Además, su apariencia delgada y algo sombría ayudaba a alimentar más su leyenda, a lo que se sumaba una vida personal bastante reservada y llena de rumores. Vamos, que ser estrella en la época suscitaba las mismas historias que ser estrella en la actualidad. Eso sí, Paganini se dejó llevar por la fama que le daba la leyenda y nunca quiso desmentirla. Volvamos ahora al tema que nos ocupa. Vale, ahora que sabemos un poco de su contexto histórico y sabemos situar los tres violines, ¿qué diferencias concretas hay entre los tres? 1. Ejecución. Los Stradivarius suelen asociarse con mayor facilidad a la hora de tocarlos. Los Guarneri, sin embargo, son bastante más complejos y necesitan más tiempo de aprendizaje. 2. El precio. Hemos visto los precios en su época, donde los Amatus eran los más caros con diferencia. Sin embargo, hoy en día las cosas parecen haber cambiado. De entre los violines más caros de la historia reflejados por su valor de venta, en el top 5, 3 serían Stradivarius y 2 Guarnerius, y hablamos de millones de dólares. De los Amatus parece que se pueden comprar en internet por menos de $3.000, aunque muchos pueden ser falsos. Se cree que su valor puede llegar a los $600.000. 3. Cantidad a día de hoy. Actualmente se sabe que hay 650 instrumentos Stradivarius, mientras que solo existen 135 violines y un violonchelo Guarnerius. Por su parte, se cree que hay entre 14 y 20 violines de Andrea Amati a día de hoy y unos 27 de Niccolò Amati. 4. El sonido. Algún músico reconocido apunta a un sonido más profundo en los Guarnerius que en los Stradivarius, y se ha verificado científicamente que es así. Pero qué mejor manera de comprobarlo que escucharlo.
Vamos tal vez a la parte más relevante de este vídeo, escuchar propiamente los violines. Os voy a proponer una comparativa para que podáis tomar las referencias adecuadamente. Recordad, dejadme en los comentarios como hicisteis en el anterior vídeo. Solomon. ¿Ya lo habéis escuchado? Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo. ¡Chao!